Cuando mi cuerpo comenzó a florecer, mi padre y mi hermano decidieron que tenían derecho a mi cosecha. «Vamos a usar de la tuya», dijo él con frialdad. Por años tuve que dividirme entre el cuerpo que ellos tomaban y la mente que yo protegía como un tesoro escondido. Hola, mis queridos y mis queridas. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Soy Valentina Bojorquez. Tengo 73 años bien vividos y estoy aquí en mi casita en Huasca de Ocampo, en el interior de Hidalgo. Nací en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, pero la vida me trajo a esta tierra de mucho color y calor, donde encontré mi paz. Hoy paso mis días creando miniaturas de casas típicas mexicanas dentro de botellas de vidrio. ¿Pueden creerlo? Tengo una colección de más de 50 botellas, cada una con una construcción diferente. Hay casitas de pescador de la costa de Veracruz, palapas de Quintana Roo, casas coloniales de Guanajuato, hasta un pequeño mercado de la Ciudadela que hice en homenaje a la Ciudad de México. Uso pinzas finas, palillos de dientes y mucha paciencia. La gente siempre pregunta cómo consigo colocar aquellas casitas detalladas dentro de las botellas con cuellos tan estrechos. Comencé con este oficio curioso hace unos 15 años, cuando me jubilé de la universidad. Trabajé como profesora de literatura mexicana por más de 30 años, rodeada de libros que siempre fueron mis mejores amigos y maestros. Fue un señor que frecuentaba la biblioteca de la universidad en Puebla, don Norberto, quien me enseñó el arte de las miniaturas en botellas. Él había aprendido con un marinero de los lados de Veracruz y pasaba horas mostrándome cómo doblar las pequeñas piezas de madera de balsa y encajarlas con precisión. Estoy sentada aquí en mi cuartito de artesanía, donde paso las tardes. Tengo un escritorio lleno de herramientas minúsculas que mi yerno, Juvenal, me ayudó a montar. Desde aquí de la ventana veo la calle, los niños jugando, la vida pasando. Por la noche, después de horas inclinadas sobre mis creaciones microscópicas, tomo mi té de toronjil y descanso los ojos, leyendo un poco antes de dormir. Los libros siguen siendo mi otra gran pasión. Y antes de continuar mi historia, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿De mañanita con el café, después de la comida o ya de nochecita? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempecito de su día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Saben, no siempre mi vida fue este mundo mágico en miniatura que construyo hoy. Hubo un tiempo en que viví atrapada en una botella mucho más grande, sin poder ver la salida. Un tiempo en que aprendí que a veces, para sobrevivir, necesitamos hacernos pequeños, minúsculos incluso, pero sin perder nunca la esperanza de encontrar un camino hacia afuera. Hoy quiero contarles cómo una niña asustada encontró en las palabras y en los libros la fuerza para construir, pedacito por pedacito, una vida nueva. Es una historia difícil, pero también es una historia de esperanza. Porque, como aprendí con mis miniaturas, hasta en los espacios más estrechos es posible crear un mundo entero de posibilidades. Nací en San Cristóbal de las Casas, tierra de artesanías hermosas, pero nuestra vida no tenía nada de brillante. Nuestra casa quedaba en una callecita de tierra en las orillas de la ciudad. Era una casa simple, de adobe y teja, con 3 habitaciones pequeñas, la sala que también servía de cocina, el cuarto de mis padres y el cuarto que compartía con mi hermano Aureliano. Mi padre, Constancio Bojorquez, trabajaba en las minas de plata, yendo y viniendo con las manos siempre lastimadas y el humor más duro que las piedras que buscaba. Mi madre, Efigenia, lavaba ropa ajena y tenía los dedos siempre arrugados de tanto restregar las telas en el lavadero de cemento. Cuando era pequeña, allá por mis 7 años, todavía tenía momentos de alegría. Recuerdo jugar a las piedras con las piedritas que encontraba en el patio, correr tras las lagartijas que se escondían entre las grietas del muro,
escuchar la radio vieja que mi padre encendía las tardes de domingo. Efigenia, siempre llamé a mi madre por su nombre, costumbre que ella misma me enseñó. Hacía unos chilaquiles que eran para chuparse los dedos. En los días de fiesta aparecía un pollito en el plato, de esos criados en el fondo del patio. Mi hermano Aureliano era 8 años mayor que yo. Desde temprano se volvió la sombra de mi padre, imitando sus gestos, su manera de hablar, hasta el modo como escupía hacia un lado cuando estaba pensativo. Los dos salían tempranito para las tierras de la mina y volvían cuando el sol ya se había escondido detrás de los cerros. Recuerdo que Aureliano a veces me traía piedritas de colores que encontraba. Decía que eran plata, pero yo sabía que no lo eran. Aún así, las guardaba con cariño en una latita de dulces que escondía debajo de mi colchón. En la escuela, yo era del tipo calladita, que se sentaba al fondo del salón. La maestra Dulcinea siempre decía que yo tenía un don especial con las letras. «Niña, tienes una letra tan bonita que parece encaje de bolillo», decía ella. Y era verdad. Yo me esmeraba en los cuadernos, dibujaba las letras como si estuviera haciendo un bordado en el papel. Los libros de la biblioteca de la escuela eran pocos, pero yo leía y releía cada uno de ellos, incluso los más difíciles. Mi mayor alegría era cuando la maestra me dejaba llevar un libro a casa el fin de semana. Los amigos eran pocos. Tenía a Josefina, hija de la vecina doña Generosa, que vivía 3 casas después de la nuestra. Jugábamos con muñecas hechas de mazorcas de maíz, a la comidita con ollas viejas que nuestras madres ya no usaban. A veces íbamos juntas hasta el pequeño arroyo que pasaba detrás de las casas, donde nos lavábamos los pies en el agua fresquita e inventábamos historias sobre sirenas y monstruos de las aguas. Mi padre no quería que yo anduviera vagando por ahí, como él decía. «Niña, tienes que aprender el quehacer de la casa». Era lo que siempre decía cuando me veía jugando. Desde los 8 años ya ayudaba a Efigenia a exprimir la ropa, a barrer el piso de tierra de la casa, a pelar nopales para la comida. Mis manos pequeñas ya conocían el peso de los cubos de agua que cargaba desde la fuente hasta nuestra casa. La religión era parte importante de nuestra vida. Todos los domingos nos poníamos la ropa menos gastada e íbamos a misa en la iglesia de Santo Domingo. Me gustaba mirar los vitrales coloridos, sentir el olor a incienso, escuchar los cantos que resonaban en las paredes antiguas. Mi padre y mi hermano se quedaban serios, con la cabeza baja. Mi madre rezaba bajito, moviendo los labios en plegarias silenciosas que yo no entendía, pero que parecían venir de un lugar muy profundo de ella. Fue en esa época, alrededor de mis 9 años, que comencé a notar algo extraño en casa. Había días en que Efigenia amanecía con ojos rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Mi padre y Aureliano intercambiaban miradas que yo no comprendía. Hablaban en susurros cuando creían que yo no estaba prestando atención. A veces escuchaba a mi madre sollozando bajito en el cuarto y a mi padre diciendo en tono áspero: «No hay remedio, mujer, las cosas son como son». Recuerdo una vez que entré en la cocina y los 3 estaban conversando. Cuando me vieron, se quedaron en silencio de repente, como si yo hubiera interrumpido un secreto importante. Mi padre me miró de una manera diferente, evaluándome, y dijo: «Ya se está haciendo señorita esta niña». No entendí lo que quiso decir, pero sentí un escalofrío extraño recorrer mi espalda. Aureliano sonrió de lado, una sonrisa que no llegaba a los ojos, y Efigenia simplemente bajó la cabeza como si no pudiera mirarme. En la escuela, la maestra Dulcinea comenzó a prestarme libros diferentes, historias de muchachas que enfrentaban dificultades, que tenían que ser fuertes. «Pa' la vida, niña, no solo pa' los libros», decía ella con una mirada que parecía ver más allá de lo que yo mostraba. Fue ella quien me enseñó que las palabras podían ser un refugio, un lugar donde yo podría esconderme cuando el mundo de afuera se volviera demasiado pesado. El día de mi cumpleaños número 11, Efigenia hizo un pan de elote con dulce de guayaba. No había vela, no había regalo, pero era la primera vez que tenía un pastel solo para mí. Cuando estábamos comiendo, mi padre me miró y dijo: «Aprovecha, niña,
El año que viene ya va a ser diferente. No entendí lo que quería decir, pero guardé aquellas palabras. Hoy sé que era una advertencia, una sentencia que él ya había decidido para mí. A los 12 años comencé a notar los primeros cambios en mi cuerpo, los senos empezando a aparecer, algunos vellos nuevos, una sensación extraña dentro de mí, como si mi propio cuerpo me estuviera preparando para algo que aún no comprendía. Efigenia lo notó, claro. Una tarde me llamó para ayudarla a tender la ropa en el tendedero y mientras trabajábamos lado a lado, me dijo bajito, como quien tiene miedo de ser escuchada: «Cuando la naturaleza toque a tu puerta, me avisas. Y sé fuerte, hija mía, más fuerte de lo que yo pude ser». Aquellas palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué naturaleza era esa que tocaría a mi puerta? ¿Por qué necesitaría ser fuerte? ¿Qué era lo que mi madre no había podido ser? Preguntas que quedarían sin respuesta por un tiempo, hasta que la naturaleza, como ella la llamaba, finalmente llegó, cambiando para siempre el rumbo de mi historia. Fue una mañana de marzo, acababa de cumplir 13 años. Me desperté con un dolor extraño en el vientre y una sensación húmeda entre las piernas. Cuando miré, vi una mancha roja en la sábana de algodón crudo. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de una comprensión súbita. Era esto lo que Efigenia llamaba naturaleza tocando a la puerta. Me levanté despacito para no despertar a Aureliano, que todavía dormía en el otro rincón del cuarto. Tomé un pedazo de tela limpia del cesto de ropa y me dirigí hasta el lavadero en el fondo de la casa. Con las manos temblando, me lavé como pude y enrollé el trapo entre las piernas, como ya había visto a mi madre hacer en sus días. Efigenia estaba en la cocina, revolviendo los frijoles en el fogón de leña. Me acerqué a ella y susurré: «Mamá, creo que la naturaleza tocó a mi puerta hoy». Ella dejó de mover los frijoles, se quedó inmóvil por algunos segundos, como si se hubiera convertido en estatua. Cuando se volvió hacia mí, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, un miedo profundo, mezclado con una tristeza infinita. «Ven acá, hija», dijo, llevándome detrás de la casa, donde nadie podría oírnos. Me abrazó de una manera desesperada, como si fuera la última vez. Sentí sus lágrimas mojando mi cabello mientras susurraba: «Ahora necesitas ser fuerte, más fuerte de lo que yo fui». Me explicó cómo usar los trapos, cómo lavarlos sin que nadie viera, cómo esconder aquello de los hombres de la casa. «No le comentes nada a tu padre, ni a Aureliano. ¿Me oíste bien? Di que tienes dolor de panza si te preguntan algo». La desesperación en su voz me asustó más que la sangre. Pero esa misma noche, mientras ayudaba a Efigenia a lavar los platos de la cena, noté que tenía los ojos rojos. Había llorado toda la tarde. Cuando terminamos, fue a hablar con mi padre en el portal. No logré escuchar lo que decían, pero los gestos de ella eran de súplica. Mi padre solo movía la cabeza firmemente. En determinado momento, la agarró del brazo con fuerza y le dijo algo que la hizo palidecer. Poco después, mi padre entró y me llamó. «Ven acá, niña, necesitamos platicar. Tú y Aureliano vengan conmigo a la sala». Su voz no admitía negativa. Miré a mi madre, que solo bajó la cabeza, derrotada. En la sala mal iluminada por el quinqué de petróleo, mi padre me hizo sentar en el banco de madera. Aureliano estaba apoyado en la pared, con una sonrisa extraña en los labios. Constancio se sentó frente a mí, con los ojos fijos en los míos. «Tu madre me contó que te volviste señorita hoy», dijo con voz baja y controlada. «En nuestra familia tenemos una tradición. Cuando una niña florece, necesita entender su papel. Ahora tienes un deber con la familia que te crió y te alimentó todos estos años». Me quedé en silencio, sin entender bien lo que quería decir. Mi padre continuó: «Tu hermano y yo somos los hombres de la casa. Somos nosotros los que trabajamos duro para traer comida a la mesa. Y ahora que tienes tu flor, nosotros seremos los guardianes de ella. Vamos a asegurarnos de que florezca de la manera correcta». Sentí un frío en el estómago. Sus palabras no tenían sentido completo para mí, pero había algo en ellas que me aterrorizaba.
Aureliano dio un paso adelante y dijo: «Es un honor para ti, hermanita. No todas las niñas tienen 2 hombres para cuidarlas». Mi padre entonces se inclinó más cerca y habló casi en un susurro: «A partir de hoy vamos a usar de tu flor. Es nuestra responsabilidad, ¿entiendes? Así es como funcionan las cosas en nuestra familia. Fue así con tu madre también hasta que tú naciste». Yo quería preguntar, quería entender qué exactamente querían decir, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Algo dentro de mí ya sabía, aunque mi mente de niña todavía no comprendiera totalmente. Miré por la puerta de la cocina y vi a mi madre de espaldas, hombros caídos, como si cargara el peso del mundo. «No necesitas tener miedo», dijo mi padre en un tono que pretendía ser amable, pero que sonaba frío como las piedras que él extraía. «Solo deja que nosotros cuidemos de ti. Es nuestro derecho, y tú no le vas a contar a nadie, porque esto es asunto de familia. Si cuentas, nadie le va a creer a una niña como tú y te llevarán al orfanato, lejos de tu madre». Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando las rendijas del techo, contando las estrellas que podía ver a través de ellas. Aureliano dormía en el otro rincón del cuarto, su ronquido leve llenando el silencio. Yo estaba aterrorizada ante la idea de cerrar los ojos. En mi cabeza, las palabras de mi padre se repetían como una pesadilla: «Vamos a usar de tu flor». Pasaron 2 días, 2 días en que vivía en suspensión, esperando algo terrible que no comprendía completamente. Mi madre apenas lograba mirarme, como si estuviera avergonzada. Cuando nos encontrábamos a solas, solo apretaba mi mano y decía: «Sé fuerte, hija mía». En la tercera noche después de aquella conversación, desperté con el crujido de la puerta del cuarto. La luz de la luna entraba por la ventana pequeña, iluminando parcialmente la habitación. La silueta de mi padre se recortaba contra la luz débil. Fingí que seguía durmiendo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que él podría oírlo. Se acercó a mi petate, se agachó a mi lado. El olor a tequila y sudor invadió mis fosas nasales. «Ya es hora de cuidar de tu flor, niña», susurró, su mano áspera tocando mi brazo. En aquel momento, algo dentro de mí se dividió en 2 partes. Una parte era la niña asustada, acostada en aquel petate, sintiendo el toque del hombre que debería protegerla. La otra parte subió hasta el techo, hasta las estrellas que brillaban más allá de las tejas, y se quedó allí observando todo desde lejos, como si no fuera conmigo. Fue así como descubrí mi primera escapatoria: separar la mente del cuerpo. Mientras mi padre hacía lo que creía que tenía derecho, mis pensamientos estaban lejos, en las historias de los libros que la maestra Dulcinea me prestaba. Me imaginaba como la protagonista de Las niñas ejemplares, viviendo en un internado en Francia, jugando en los jardines, lejos de aquella casa en San Cristóbal. A la mañana siguiente, Efigenia percibió enseguida que algo había cambiado. Vio en mis ojos aquel mismo vacío que ella llevaba en los suyos. Mientras lavábamos ropa juntas, lloró bajito: «Perdóname, hija, perdóname por no poder protegerte». Yo no respondí, no había qué decir. En vez de eso pregunté: «¿Usted también pasó por esto?». Ella solo asintió sin palabras. Entonces entendí que aquella tradición no había comenzado conmigo. Mi madre también había sido una niña como yo, atrapada en una telaraña que no podía romper. La semana siguiente volví a la escuela después de algunos días ausente. La maestra Dulcinea notó algo diferente en mí inmediatamente. Durante el recreo me llamó al salón vacío. «¿Qué pasó, Valentina? Estás diferente», dijo con aquella intuición que solo los buenos maestros tienen. Abrí la boca para hablar, pero las palabras de mi padre resonaron en mi mente: «Si cuentas, nadie te va a creer y te llevarán al orfanato». El miedo me hizo tragar la verdad. «Nada, maestra, solo ando cansada». Ella no insistió, pero me entregó un libro nuevo. «Te traje esto». Es la historia de una niña que encuentra fuerza en lugares inesperados. Era El jardín secreto. Aquel libro se convertiría en mi verdadero jardín secreto en los meses siguientes.
En casa, las noches se volvieron una pesadilla. A veces era mi padre, a veces Aureliano. Nunca venían juntos, pero sabían uno del otro. Era como si tuvieran algún acuerdo silencioso sobre quién cuidaría de mi flor cada noche. Efigenia se hundía cada vez más en su silencio, incapaz de enfrentar a los hombres de la casa, atrapada en su propia historia de sumisión. Yo desarrollé una rutina para sobrevivir. Durante el día era la Valentina que todos conocían, quieta, estudiosa, ayudando en las tareas de casa. Pero por dentro me escondía cada vez más en los libros, en las historias, en las palabras que me llevaban lejos de aquella realidad. Comencé a concentrarme en un punto de la pared cuando ellos venían por la noche. Fijaba mi mirada en una mancha específica del repello y me transportaba dentro de los libros que leía. Mi desempeño en la escuela comenzó a llamar aún más la atención. Era como si mi mente, necesitando escapar de la realidad, se aferrara a los estudios como tabla de salvación. Mis redacciones especialmente impresionaban a la maestra Dulcinea. «Tienes un don», decía. «Escribes como quien ya ha vivido muchas vidas». Ella no sabía que, de cierta forma, yo realmente vivía muchas vidas. Las de los libros que devoraba y la que me veía forzada a vivir en casa, dividida entre el cuerpo que se quedaba y la mente que huía. Fue por esa época, unos 6 meses después del inicio de mi tormento, que la maestra Dulcinea me hizo una invitación que lo cambiaría todo. Estoy comenzando un grupo de lectura y escritura después de clases, 2 veces por semana. Me gustaría que participaras. Mi corazón se apretó. Más tiempo fuera de casa significaba más tiempo libre de las visitas nocturnas, más tiempo en el mundo de los libros y de las palabras. Pero también significaba enfrentar la ira de mi padre, que no quería que yo anduviera por ahí después de la escuela. «Necesito pedir permiso en casa, maestra», respondí sabiendo cuál sería la respuesta. Y como imaginé, mi padre negó de inmediato. «Ya tienes bastante escuela durante el día. Por la tarde ayudas a tu madre en casa». Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Una pequeña semilla de rebeldía plantada por los libros que leía comenzaba a germinar. Una tarde me armé de valor y mentí. Dije que la maestra había pedido que me quedara para ayudar a organizar los libros de la biblioteca. En realidad, fui al grupo de lectura. Aquellas 2 horas fueron como respirar aire puro después de mucho tiempo ahogándome. Éramos 5 alumnos sentados en círculo, leyendo fragmentos de libros y discutiendo lo que sentíamos. Cuando llegó mi turno de leer, mis manos temblaban, pero mi voz salió firme, como si fuera otra persona hablando por mí. Después de la lectura, la maestra nos dio cuadernos nuevos. Estos son sus diarios. Escriban en ellos lo que no pueden decir en voz alta. Guárdenlos en un lugar seguro, donde solo ustedes puedan encontrarlos. Aquel cuaderno se convertiría en mi verdadero confidente, el único lugar donde podía ser completamente honesta sobre lo que ocurría en casa. Lo escondí en un agujero que cavé debajo de una tabla suelta del piso del cuarto, donde ni Aureliano ni mi padre jamás lo encontrarían. En los meses siguientes, mi vida se volvió una extraña división entre 2 mundos. En casa, yo era la niña silenciosa que aceptaba su destino, que se dejaba usar como si su cuerpo no le perteneciera. En la escuela y en el grupo de lectura, era otra persona, alguien con voz, con ideas, con sueños que se atrevían a ir más allá de las paredes de adobe de nuestra casa en San Cristóbal. El diario que la maestra Dulcinea me había dado se convirtió en mi verdadero hogar. Allí podía ser honesta, podía llorar, podía gritar a través de las palabras lo que mi voz no lograba decir. Escribía a la luz de velas delgadas que conseguía guardar de los restos de las que usábamos en casa, siempre tarde en la noche, después de que todos dormían. A veces las lágrimas manchaban el papel, corriendo la tinta de la pluma que recibí de la maestra. Una noche escribí: ¿será que todas las niñas viven así? ¿Será que toda hija es usada como objeto por su propio padre y hermano? ¿O será que soy yo que nací con alguna marca invisible que les dice a los hombres que pueden hacer esto conmigo?
Las noches en nuestra casa seguían un patrón que comencé a descifrar. Cuando mi padre llegaba de la mina y bebía más de lo normal, yo sabía que vendría al cuarto. Cuando Aureliano me observaba durante la cena con aquella mirada específica, yo sabía que sería él. Aprendí a leer esas señales no para evitarlas, pues no había cómo, sino para prepararme mentalmente, para tener tiempo de levantar las paredes que separaban mi mente de mi cuerpo. Efigenia, mi madre, se marchitaba cada día. Sus ojos fueron perdiendo el brillo, sus manos se volvieron más temblorosas. Una vez la encontré detrás de la casa, sollozando con el rostro entre las manos. Cuando me vio, trató de disimular, pero me senté a su lado. Tomé sus manos entre las mías. «Usted lo intenta, ¿verdad?», pregunté bajito. «¿Intenta protegerme?». Ella asintió, las lágrimas corriendo por su rostro envejecido prematuramente. «Todos los santos días, hija, pero él dice que si abro la boca, nos mata a las dos y hasta se jacta en la delegación, porque allá todos son amigos suyos. Y el delegado Jeremías es igual que él, hace lo mismo con su hija». Fue la primera vez que entendí que nuestro caso no era único. Había otras niñas, otras madres impotentes, otros padres y hermanos que creían tener derecho sobre los cuerpos de las mujeres de la familia. Era una telaraña invisible que cubría nuestra ciudad, tal vez el país entero, una telaraña hecha de silencio y miedo. Cuando cumplí 14 años, mi padre decidió que ya no necesitaba seguir asistiendo a la escuela. «¿Ya sabes leer y escribir? ¿Para qué más?», dijo, golpeando el puño en la mesa durante la cena. «Ahora tienes que aprender a ser mujer de verdad, a cuidar la casa. Pronto tendrás que conseguir marido». La idea de dejar la escuela, de perder mi único refugio, mi contacto con la maestra Dulcinea y con los libros, fue como una sentencia de muerte. Por primera vez protesté. «Pero yo quiero seguir estudiando», dije, la voz casi un susurro. La reacción fue inmediata. Mi padre se levantó, tirando la silla. Con un movimiento rápido, agarró mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas. «Tú no quieres nada», gruñó, su rostro tan cerca del mío que pude sentir el olor agrio de su respiración. «Tú haces lo que yo mande». Aquella noche, la visita fue especialmente brutal. Él se aseguró de recordarme quién mandaba, quién decidía, quién era el dueño de mi vida. A la mañana siguiente apenas podía caminar bien, pero tuve que ayudar a Efigenia a lavar la ropa como si nada hubiera pasado. Durante 3 días me quedé en casa obediente, fingiendo aceptar mi destino. Pero al 4.º día, cuando mi padre y Aureliano salieron para la mina, me puse mi único vestido bueno y fui hasta la escuela. No para asistir a clases. Sabía que no me dejarían entrar, sino para hablar con la maestra Dulcinea. Esperé afuera hasta el final de las clases. Cuando los otros alumnos salieron, entré y la encontré organizando papeles en el salón vacío. «Valentina», exclamó sorprendida, «pensé que habías dejado la escuela. Hace 3 días que no apareces». «Mi padre no quiere que estudie más», respondí tratando de controlar las lágrimas. «Dice que ya sé lo suficiente y que necesito quedarme en casa». Ella me miró con aquellos ojos que parecían ver a través de las personas. Se acercó. Notó las marcas en mi brazo que mi vestido no lograba esconder completamente. «¿Qué pasa en tu casa, Valentina?», preguntó, la voz suave pero firme. Sentí un nudo en la garganta. Quería contarlo todo, derramar aquel secreto terrible, pedir ayuda. Pero las palabras de mi padre resonaron. «Si cuentas, nadie te va a creer y te llevarán al orfanato». Y ahora, sumado a eso, el miedo por la vida de mi madre que él había amenazado matar. «Nada, maestra», mentí, bajando los ojos. «Solo que mi padre piensa que las niñas no necesitan estudiar mucho». Ella no me creyó. Yo lo sabía, pero tampoco insistió. En vez de eso, abrió un cajón y sacó de allí 3 libros y un cuaderno nuevo. «Lleva estos», dijo, poniéndolos en mis manos. «Si no puedes venir a la escuela irá a ti, y sigue escribiendo.
Las palabras tienen poder, Valentina, más poder del que te imaginas. Escondí los libros bajo el vestido y volví a casa corriendo, con miedo de que mi padre o Aureliano regresaran más temprano y descubrieran mi salida. Por suerte, llegué antes que ellos y logré esconder el tesoro junto con mi diario debajo de la tabla suelta. Uno de los libros era Jane Eyre, la historia de una huérfana que enfrenta numerosas dificultades, pero mantiene su dignidad e independencia. Leí aquel libro 7 veces en los meses siguientes. Casi me lo aprendí de memoria. El coraje de Jane, su determinación a no someterse, incluso cuando parecía no haber salida, alimentaban algo dentro de mí que se negaba a morir. El aislamiento fue la estrategia de ellos para quebrarme completamente. Sin la escuela, sin contacto con otras personas, además de Efigenia, que hablaba poco, consumida por su propio dolor, yo estaba a merced total de aquellos hombres. Aureliano ahora se quedaba en casa más tiempo, observándome, asegurándose de que yo no saliera. Comencé a entender que yo no era solo un objeto de placer para ellos, era una propiedad, algo que ellos creían poseer. Una tarde, mientras lavaba los platos de la comida, Aureliano se acercó por detrás, apretándose contra mí. Traté de alejarme, pero él me sujetó por el cabello. ¿Ya oíste hablar de los Morales?, preguntó, refiriéndose a una familia que vivía del otro lado de la ciudad. El hijo mayor de ellos está buscando esposa. El padre habló con nuestro padre ayer en la mina. Sentí un escalofrío. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Él se rió. Un sonido seco y cruel. El papá va a venderte a ellos, hermanita. Dice que ya usamos suficiente tu flor. Ahora es hora de sacar provecho de ella. Te van a dar 2 cabezas de ganado y un pedazo de tierra cerca del río. El impacto fue tan grande que dejé caer el plato que estaba lavando. La vajilla se hizo añicos en el suelo, así como mi última esperanza. Ser vendida como esposa a un desconocido significaba que nunca más vería a la maestra Dulcinea. Nunca más tendría oportunidad de escapar. Aquella noche, acostada en el petate, escuché a mis padres conversando en la cocina. Mi padre confirmaba lo que Aureliano había dicho. Estaba negociando mi matrimonio con los Morales. Efigenia lloraba bajito, suplicando. «Es solo una niña todavía, Constancio. Tiene apenas 14 años». «Es edad suficiente», respondió él. «Y no es como si fuera pura. Ya está bien entrenada para ser esposa». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Bien entrenada, como si yo fuera un animal. Fue cuando me di cuenta de que si no hacía algo, toda mi vida sería decidida por otros. Mi cuerpo siempre sería propiedad de alguien. Pensé en huir, en simplemente salir corriendo en medio de la noche. Pero, ¿a dónde? ¿Sin dinero? ¿Sin conocer a nadie más allá de San Cristóbal? ¿Cómo sobreviviría? Y estaba la amenaza constante. Si yo huía, mi padre vendría detrás y haría que Efigenia pagara por mi desaparición. Durante algunas semanas viví en un estado de desesperación creciente. El matrimonio estaba siendo arreglado. Oía a mi padre hablando de ello todas las noches. Los Morales vendrían a conocerme pronto. Sería llevada a otra casa, donde el ciclo de abusos continuaría, solo que con otros hombres. Durante ese tiempo, la escritura en el diario se volvió aún más desesperada. Ya no eran solo relatos de lo que pasaba, sino gritos de auxilio en papel, súplicas dirigidas a nadie. La única pequeña luz era que, con el matrimonio acercándose, mi padre y Aureliano me dejaron un poco en paz durante las noches. «Tenemos que entregar la mercancía en buen estado», escuché a mi padre decirle a Aureliano una vez, riendo como si contara un chiste. Fue durante ese breve respiro que conseguí, por pura suerte, un encuentro que lo cambiaría todo. Una tarde me mandaron al pequeño almacén de la ciudad para comprar sal y petróleo. Era la primera vez en semanas que me permitían salir sola, tal vez porque el almacén era del primo de mi padre, Nicanor, que seguramente me vigilaría. En el camino, literalmente tropecé con la maestra Dulcinea, que venía de la dirección opuesta, cargando algunos libros. Al verme, su rostro se iluminó.
pero enseguida se oscureció al notar mi apariencia. Yo estaba más delgada, pálida, con ojeras profundas. «Dios mío, niña, ¿qué te hicieron?», preguntó, sosteniendo mis hombros. Las lágrimas vinieron sin que pudiera controlarlas. No logré decir nada, solo llorar allí en medio de la calle mientras ella me abrazaba. «Ven conmigo», dijo, jalándome hacia el callejón entre dos casas. «Cuéntame qué está pasando, y esta vez quiero la verdad». ¿La verdad? ¿Cómo explicar aquella verdad horrible? ¿Cómo poner en palabras lo que apenas podía soportar pensar? Pero algo en la expresión de ella, en la firmeza de su voz, rompió mis últimas defensas. «Mi padre y mi hermano», comencé, la voz temblando. «Ellos abusan de mí desde que me hice señorita. Dicen que es tradición de la familia, que tienen derecho, y ahora van a venderme como esposa a los Morales». Esperé ver impacto, incredulidad, hasta repulsión en su rostro. Pero lo que vi fue una comprensión dolorosa, como si ella ya sospechara algo así. «No es la primera vez que escucho esa historia en San Cristóbal», dijo en voz baja. «Ni será la última, desafortunadamente. Pero tú, Valentina, tú tienes algo que muchas de esas niñas no tienen». «¿Qué?», pregunté sin entender. «Tu don, tu inteligencia», apretó mis manos. «Y me tienes a mí. Te voy a ayudar, pero necesitamos ser muy cuidadosas». Por primera vez en muchos meses, sentí algo parecido a la esperanza. Después de aquel encuentro con la maestra Dulcinea en el callejón, volví a casa con el corazón dividido entre el miedo y una tímida esperanza. Ella me hizo prometer que nos encontraríamos de nuevo en 3 días, a la misma hora, cerca del almacén de Nicanor. «Voy a pensar en algo», me aseguró. «Mientras tanto, sigue escribiendo. Escribe todo, cada detalle, cada sentimiento». En casa, las cosas empeoraban cada día. Los Morales habían marcado una visita para el domingo siguiente. Querían examinar la mercancía, como decía mi padre, sin ningún pudor. Aureliano andaba nervioso, irritado con la idea de perder su derecho sobre mí. Una noche lo escuché discutiendo con mi padre en el portal. «¿Por qué venderla ahora?», reclamaba Aureliano. «Podemos esperar por lo menos 1 año más». «Cállate, muchacho», respondió mi padre. «Los Morales están ofreciendo 2 cabezas de ganado y ese pedazo de tierra cerca del río. Es un buen negocio y necesitamos el dinero». «¿Y mi derecho?», insistió Aureliano. «No es justo». Fue interrumpido por el sonido de una bofetada. «¿Tu derecho? ¿Quién manda en esta casa? Soy yo. Tú haces lo que yo diga. ¿Entendiste?». La comprensión me golpeó como un rayo. No estaban unidos como yo pensaba. Había tensión, había brechas en aquella alianza perversa. Guardé esa información, intuyendo que podría ser útil. Al día siguiente, mientras lavaba la ropa en el lavadero del fondo, Efigenia se acercó, mirando nerviosamente alrededor para asegurarse de que estábamos solas. «Hija», susurró. «Encontré esto debajo de la tabla suelta. Pensé que era tuyo». En sus manos temblorosas estaba mi diario. Me quedé helada. Si mi padre o Aureliano hubieran encontrado aquellas páginas donde describí todo lo que pasaba, las consecuencias serían terribles. Pero había sido Efigenia, y su mirada no era de censura, sino de una tristeza profunda, mezclada con algo que yo nunca había visto antes en ella: determinación. «Lo leí», confesó. «Lo leí todo. No sabía que escribías tan bien, hija, ni sabía que guardabas tanto dolor dentro de ti». No pude responder. Solo tomé el diario de sus manos, lista para esconderlo nuevamente. «Espera», dijo, sosteniendo mi brazo. «No voy a dejar que te vendan a los Morales. Ya permití demasiadas cosas. No voy a dejar que te pase lo mismo que me pasó a mí». «¿Qué quiere decir?», pregunté, la voz casi desapareciendo. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «Mi padre me vendió a tu padre cuando yo tenía 15 años. Fui mercancía igual que tú, y me quedé callada todos estos años, muriendo un poquito cada día». Apretó mi mano con fuerza. «Pero tú no. Tú vas a salir de aquí». Aquella misma noche ocurrió lo peor. Aureliano
Furioso con la idea de perderme para los Morales, decidió aprovechar una última vez lo que consideraba su derecho. Mi padre había salido a beber a la cantina de Serafín y Efigenia ya estaba durmiendo, o al menos fingía estarlo. Cuando escuché la puerta del cuarto crujir, supe que era él. A diferencia de otras veces, no me dejé disociar completamente. Algo de la conversación con la maestra Dulcinea, algo de la determinación repentina de mi madre, me dio valor para estar presente, para enfrentar la realidad de frente. Aureliano se acercó a mi petate, ya desabrochándose el pantalón. El olor a tequila era fuerte. Él también había bebido, tal vez para darse valor. «Hermanita», susurró, «una última vez antes de que te vuelvas mujer de los Morales». Por primera vez reaccioné. «No», dije, la voz más firme de lo que jamás había sido. «No me toques». Él pareció impactado por un momento, luego se rió bajito. «Ahora te haces la difícil. No sirve de nada, sabes que no tienes opción». Trató de agarrarme, pero me escabullí, levantándome del petate. «Sí tengo opción», dije, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que él podría oírlo. «Puedo gritar tan alto que todos en la calle escucharán. Puedo contarle a todos lo que tú y papá me hacen». Su rostro se contorsionó de rabia. «Nadie te va a creer. Y si lo intentas, te voy a golpear hasta que no puedas hablar más». «Entonces pégame», desafié. Una fuerza que no sabía que tenía se apoderó de mí. «Pégame y deja las marcas para que todos las vean mañana. A los Morales les va a encantar comprar una novia toda morada». Fue la mención de los Morales lo que lo hizo dudar. Él sabía que mi padre se enfurecería si algo interfería con el negocio. Aproveché su vacilación para continuar. «Y hay más», agregué. «Escribí todo, cada noche, cada cosa que ustedes me hicieron. Está todo registrado, escondido en un lugar que ustedes nunca encontrarán. Si algo me pasa, otras personas van a encontrar ese diario». Era una fanfarronada. El diario existía, pero su escondite había sido descubierto por Efigenia. Aún así, la duda en la mirada de Aureliano mostró que mis palabras habían surtido efecto. Retrocedió, confuso, la rabia todavía evidente, pero ahora mezclada con miedo. «Estás mintiendo», dijo, pero sin la misma convicción de antes. «Prueba a ver», respondí, sosteniendo su mirada. Por un momento tenso, nos quedamos allí parados, mirándonos en la penumbra del cuarto. Entonces, maldiciendo en voz baja, se dio vuelta y salió, azotando la puerta tras de sí. Me desplomé en el petate, temblando de pies a cabeza, apenas creyendo lo que acababa de hacer. Había enfrentado a Aureliano, había resistido por primera vez. No había sido una gran victoria. Él volvería seguramente cuando estuviera menos borracho, menos confundido. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Ya no era solo una víctima pasiva. A la mañana siguiente, Aureliano evitó mirarme durante el desayuno. Mi padre, ajeno a lo que había pasado, hablaba animadamente sobre la visita de los Morales el domingo. Efigenia me observaba con una mirada diferente, como si me estuviera viendo por primera vez. Cuando llegó el día acordado para encontrarme con la maestra Dulcinea, inventé una excusa para salir. Dije que necesitaba buscar leña en el monte. Era una tarea que normalmente hacía, así que no levantó sospechas inmediatas, aunque Aureliano me lanzó una mirada desconfiada. La maestra ya me esperaba en el lugar acordado, cargando una bolsa de tela. Su rostro se iluminó cuando me vio. «Valentina», dijo, abrazándome rápidamente. «Vamos a un lugar más reservado». Fuimos hasta la pequeña capilla abandonada en las afueras de la ciudad, donde nadie nos vería ni oiría. Allí, sentadas en los escalones de piedra gastados por el tiempo, ella sacó algunos papeles de la bolsa. «Encontré un camino para ti», dijo, entregándome los papeles. «Es un concurso de redacción promovido por el gobierno estatal. El ganador recibe una beca de estudios completa en el Colegio Interno Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México». Tomé los papeles con manos temblorosas. Un colegio interno en la Ciudad de México significaba distancia,
significaba libertad de mis verdugos, significaba una oportunidad real de escapar. ¿Pero cómo?, pregunté, la voz fallando. ¿Cómo voy a participar? Mi padre no me va a dejar. La maestra sonrió decidida. No necesitas el permiso de él para escribir una redacción. Yo misma la enviaré al concurso. Y tú, Valentina, tienes el don de la escritura. Leí tus textos, leí tu diario. Escribes como pocas personas que he conocido. ¿Y si gano?, pregunté, un hilo de esperanza comenzando a fortalecerse dentro de mí. Mi padre nunca me dejará ir. Ahí entra la segunda parte del plan, explicó. Si ganas, el colegio enviará una carta oficial a tu padre. Es un premio prestigioso, con ceremonia en la Ciudad de México, cobertura en los periódicos. Tu padre podría negarse, con toda la ciudad sabiendo, con la oportunidad de presumir que su hija es una escritora premiada. Comencé a entender el plan. Era arriesgado, dependía de muchos factores, pero era la mejor oportunidad que tenía. Y hay más, continuó la maestra. Hablé con mi hermana en la Ciudad de México. Si todo sale bien y ganas, ella puede acogerte durante las vacaciones. Nunca más tendrás que volver a esta casa. En aquel momento, mirando los papeles del concurso en mis manos, vi un futuro posible por primera vez. Un futuro donde yo no era un objeto, una mercancía, sino una persona con valor propio, con derecho a soñar. ¿Cuál es el tema de la redacción?, pregunté, ya pensando en lo que escribiría. El poder de la palabra para transformar realidades, respondió la maestra con una sonrisa. Parece que fue hecho para ti, ¿no es así? Asentí, sintiendo una determinación crecer dentro de mí. Voy a escribir algo que nadie nunca haya leído antes. Pasamos más tiempo discutiendo los detalles del plan. Yo escribiría la redacción en secreto, usando el material que la maestra me dio. Tendría que entregársela en una semana para que hubiera tiempo de enviarla antes del plazo final. Si ganaba, la notificación llegaría aproximadamente 2 semanas después, bastante antes de la fecha planeada para mi matrimonio con los Morales. Volví a casa con el corazón más ligero de lo que había estado en meses, los papeles del concurso escondidos dentro de la ropa. Aquella noche, después de que todos se durmieron, encendí un cabo de vela y comencé a escribir. La historia que surgió no era explícitamente la mía. Sería demasiado peligroso. En vez de eso, creé una narrativa sobre una niña que vivía atrapada en una jaula invisible, cuyo canto era silenciado por aquellos que deberían protegerla. Escribí sobre cómo ella encontró en las palabras escritas las alas que necesitaba para volar lejos de aquella jaula. Era una metáfora, pero cualquier persona sensible entendería la verdad subyacente. Trabajé en aquella redacción por 5 noches seguidas, reescribiendo, mejorando cada palabra, cada frase. Puse en aquellas páginas todo mi dolor, toda mi esperanza, toda mi determinación de no dejar que aquellos hombres definieran quién era yo o en qué podría convertirme. En la 6ª noche, mientras escribía la versión final, escuché pasos en el pasillo. Rápidamente, apagué la vela y escondí los papeles debajo del petate. La puerta se abrió lentamente y la silueta de mi padre se recortó contra la luz débil que venía de la cocina. «¿Qué estás haciendo despierta a esta hora?», preguntó, la voz arrastrada por la bebida. «Nada, papá», respondí, el corazón acelerado. Solo no podía dormir. Él entró en el cuarto, tambaleándose ligeramente. Se sentó en el borde de mi petate, su peso haciendo que el papel escondido debajo de mí crujiera levemente. «Los Morales vienen a conocerte el domingo», dijo. «Te vas a portar bien, ¿entendiste? Vas a mostrar que eres una buena niña obediente. Están pagando buen dinero por ti». Algo dentro de mí se quebró en aquel momento. No fue miedo, no fue tristeza. Fue la última gota de respeto o consideración que yo todavía pudiera tener por aquel hombre que era mi padre solo biológicamente. «Sí, papá», respondí, manteniendo el rostro neutro. «Me voy a portar bien». Él se levantó, aparentemente satisfecho, y salió tambaleándose del cuarto. En cuanto la puerta se cerró, dejé que las lágrimas corrieran silenciosamente. No eran lágrimas de desesperación,
sino de una rabia fría y determinada. Aquella sería la última vez que él me trataría como mercancía, la última vez que me sentiría impotente frente a él. A la mañana siguiente, encontré a Efigenia sola en la cocina. Sin decir una palabra, le entregué los papeles de la redacción ya doblados para ser entregados a la maestra Dulcinea. «Es importante, mamá», susurré. «Es mi oportunidad de salir de aquí. ¿Puedes entregárselos a la maestra Dulcinea en la escuela, por favor?» Ella tomó los papeles con manos temblorosas, escondiéndolos rápidamente en el bolsillo del delantal. «Los entregaré, hija, y que Dios te ayude a ganar lo que sea que esto sea». Pasó una semana. Los Morales vinieron el domingo como estaba planeado. El patriarca, un hombre calvo y barrigón llamado Teobaldo, me miró de arriba a abajo como quien evalúa un animal en el mercado. Su hijo, Bonifacio, un muchacho de unos 20 y tantos años, con la misma mirada depredadora de mi padre, sonrió de una manera que me dio escalofríos. Mantuve los ojos bajos, fingiendo sumisión, mientras por dentro repetía como un mantra: «Esto va a terminar. Esto va a terminar». Quedaron satisfechos con lo que vieron. Acordaron los detalles finales con mi padre. El matrimonio se realizaría en un mes. Yo tendría que ir a vivir a su rancho, a unos 10 kilómetros de la ciudad, lejos de cualquier posibilidad de ayuda, lejos de la maestra Dulcinea, lejos de cualquier esperanza, o eso pensaban ellos. En la semana siguiente al encuentro con los Morales, viví en un estado de suspensión, dividida entre el miedo de que mi plan fallara y la esperanza desesperada de que funcionara. Cada vez que oía a alguien acercarse a la casa, mi corazón se aceleraba, imaginando que podría ser la noticia del concurso. Durante ese periodo, las visitas nocturnas de mi padre y de Aureliano disminuyeron. Realmente querían entregar la mercancía en buen estado. Esa fue la única misericordia en aquellos días tensos de espera. Entonces, un martes lluvioso, sucedió. Estaba ayudando a Efigenia a preparar la comida cuando oímos golpes en la puerta. Era el cartero, don Jesucito, cargando un sobre oficial dirigido a mi padre. «Es del gobierno del estado», dijo. «Importante, necesita firmar aquí». Efigenia firmó, ya que mi padre y Aureliano estaban en la mina. En cuanto el cartero se fue, ella me entregó el sobre, los ojos brillando de expectativa. «Creo que es aquello que estabas esperando, hija». Con las manos temblando, abrí el sobre. Dentro, una carta membretada con el escudo del estado de Chiapas. «Tenemos el placer de informar que su hija, Valentina Bojorquez, ha sido la ganadora del concurso estatal de redacción categoría juvenil. El premio consiste en una beca de estudios integral en el Colegio Interno Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México, incluyendo hospedaje, alimentación y material escolar por 3 años. Solicitamos la presencia de la alumna y de un responsable para la ceremonia de premiación». No pude terminar de leer. Las lágrimas empañaban mi visión y un sollozo de alivio escapó de mi garganta. Lo había conseguido. Había encontrado mi salida. Efigenia leyó la carta por encima de mi hombro, llevándose las manos a la boca en asombro. «Dios mío», murmuró. «Lo conseguiste, hija. Lo conseguiste». Nos abrazamos llorando juntas, un momento raro de esperanza en aquella casa que solo había conocido tristeza. «¿Y ahora?», preguntó preocupada. «Tu padre nunca te dejará ir». «Lo hará», respondí decidida. La maestra Dulcinea me explicó. «Es un premio importante, saldrá en los periódicos. Su orgullo no le permitirá negarse». Y además, dudé, percibiendo la verdad mientras hablaba. Además, si rechaza un premio del gobierno, la gente hará preguntas. Querrán saber por qué un padre impediría que su hija estudiara gratis en una buena escuela. La comprensión brilló en sus ojos. Mi padre podía ser cruel, podía ser perverso, pero no era estúpido. Sabía que ciertas apariencias debían mantenerse. Cuando llegó de la mina al final de la tarde, la carta estaba sobre la mesa. Vi su rostro pasar de la confusión a la ira, luego a un cálculo frío y finalmente a una especie de orgullo distorsionado. «¿Cómo pasó esto?», preguntó, agitando la carta en mi dirección.
La maestra Dulcinea inscribió a los mejores alumnos de la escuela. Mentí. La historia que habíamos acordado. Yo ni sabía, me enteré ahora con la carta. Me miró con desconfianza, pero el orgullo de poder presumir por la ciudad que su hija había ganado un premio estatal ya se estaba apoderando de él. Podía ver los pensamientos pasando por detrás de sus ojos. ¿Cómo lo haría parecer importante? ¿Cómo podría usar esto a su favor? ¿Y los Morales?, preguntó Aureliano, que había escuchado todo desde la puerta de la cocina. El trato ya está hecho. Mi padre se quedó en silencio por un momento, pensando. Luego se encogió de hombros. Pueden esperar o encontrar otra muchacha. Una beca de estudios del gobierno no es algo que se rechace. En aquel momento me di cuenta de que había ganado la primera batalla, pero la guerra aún no estaba ganada. Necesitaba llegar a la Ciudad de México. Necesitaba asegurarme de que nunca más volvería a aquella casa. La semana que siguió a la recepción de la carta fue un torbellino de emociones y preparativos. Mi padre, movido por una mezcla de orgullo e interés en los beneficios que aquella premiación podría traer, aceptó que yo fuera a la Ciudad de México. Los Morales fueron informados de que el acuerdo estaba temporalmente suspendido, no cancelado, como mi padre se aseguró de aclarar. Después de que termine los estudios, vuelve para acá y el matrimonio se hace, le dijo a Teobaldo Morales, que no quedó nada satisfecho. La maestra Dulcinea vino a nuestra casa para explicar todos los detalles de la premiación. Mi padre la recibió en la sala, haciendo cuestión de parecer el padre orgulloso de la hija talentosa. Una farsa que me daba náuseas, pero que yo sabía que era necesaria para que mi plan funcionara. La ceremonia será en la Secretaría de Educación en Ciudad de México, explicó Dulcinea. Representantes del gobierno y de la prensa estarán presentes. Es un honor inmenso para San Cristóbal tener una estudiante premiada. Mi padre se inflaba de importancia con cada palabra, imaginando cómo sería visto por los demás en la ciudad. Aquello alimentaba su vanidad, volviéndolo más manejable. ¿Y cuánto dura este estudio?, preguntó, los ojos calculadores. 3 años, respondió la maestra, con posibilidad de extensión, si el desempeño es excepcional. Vi su rostro cerrarse por un momento, pero enseguida se ajustó nuevamente a la máscara de padre ejemplar. Bueno, conocimiento nunca está de más, dijo con una falsedad que solo quien lo conocía bien podría detectar. Cuando la maestra se despidió, apretó mi mano con fuerza, pasándome discretamente una nota. Más tarde, al leerla escondida en el patio, encontré instrucciones detalladas. Lleva solo lo esencial. Mi hermana Hermenegilda estará en la ceremonia y te llevará a su casa después. Ten valor. Efigenia me ayudó a preparar el pequeño atado con mis pocas ropas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, una mezcla de alegría por mi oportunidad de escapar y tristeza por nuestra separación inminente. «Ven conmigo, mamá», supliqué en un susurro mientras doblábamos una vieja falda. «No tienes que quedarte aquí con ellos». Ella negó con la cabeza resignada. «Mi tiempo ya pasó, hija. Ya no tengo fuerzas para empezar de nuevo. Pero tú tienes toda la vida por delante y tienes lo que yo nunca tuve, el don de las palabras». Quería insistir, pero algo en su mirada me dijo que sería inútil. Efigenia había aceptado su destino hacía mucho tiempo. Su pequeña rebelión había sido ayudarme a escapar, y eso ya exigía más valor del que ella creía poseer. «Te voy a escribir», prometí. «Y un día, cuando pueda, vendré a buscarte». Ella sonrió, una sonrisa triste que decía más que las palabras podrían expresar. «Solo de saber que estás libre y feliz ya me basta, hija». En la víspera del viaje, fui al encuentro de la maestra Dulcinea una última vez. Nos encontramos en la misma capilla abandonada, ahora un símbolo de la transición que estaba a punto de vivir, de las ruinas de mi infancia robada a la construcción de un futuro que yo misma escribiría. «Tengo miedo», confesé, sentada en los escalones de piedra. «¿Y si mi padre cambia de opinión? ¿Y si decide buscarme en la Ciudad de México después?». La maestra sostuvo mis manos entre las suyas. «Valentina,
¿Recuerdas lo que escribiste en tu redacción sobre la niña que encontró alas en las palabras? Ahora es hora de usar esas alas. En cuanto a tu padre, dudó, eligiendo las palabras. Hombres como él no admiten públicamente ciertas cosas. En el momento en que estés bajo la protección oficial de una institución del gobierno en otra ciudad, preferirá mantener las apariencias a intentar buscarte. Había una certeza en su voz que me calmó. Luego me entregó un pequeño sobre. Es un regalo, dijo. No lo abras ahora. Guárdalo para cuando estés en el tren. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, iniciamos el viaje. Mi padre, Aureliano y yo tomamos una carreta prestada para ir hasta la estación de ferrocarril más cercana, donde tomaríamos el tren a la Ciudad de México. Efigenia se quedó atrás. Mi padre no quiso gastar en un boleto para ella, y tal vez fue mejor así. Nuestra despedida había sido la noche anterior, silenciosa y cargada de emoción. El trayecto en la carreta fue tenso y silencioso. Mi padre parecía arrepentido de su decisión, rumiando sus pensamientos. Aureliano me miraba ocasionalmente, una mezcla de rabia y confusión en su rostro. Yo mantenía los ojos fijos en el camino adelante, contando cada metro que me alejaba de aquella casa, sintiendo el peso del diario y del sobre de la maestra escondidos bajo mi ropa. Llegamos a la estación cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte de rosa y naranja. El tren ya estaba en la plataforma, una inmensa serpiente de metal que me llevaría lejos. La visión me hizo acelerar el corazón, mitad de miedo, mitad de esperanza. En la plataforma, mi padre compró los boletos, solo 2, para él y para mí. Aureliano se quedaría en San Cristóbal. Alguien tiene que cuidar la casa y a tu madre, dijo. Pero yo sabía que la verdadera razón era económica. Cada boleto representaba dinero que él no quería gastar. Mientras esperábamos para abordar, un hombre de traje se acercó, cargando una cámara fotográfica. ¿Ustedes son los Bojorques? ¿La familia de la estudiante premiada? Mi padre inmediatamente enderezó su postura, ajustó su sombrero desgastado. Sí, somos nosotros. Yo soy el padre, Constancio Bojorques. El hombre se presentó como reportero del periódico de San Cristóbal. ¿Puedo tomar una foto? El periódico está haciendo un reportaje sobre el premio. Es un orgullo para nuestra ciudad. Mi padre infló el pecho, colocando su brazo alrededor de mis hombros, en un gesto de falso afecto paternal. Claro, claro. Mi hija siempre fue muy estudiosa. Salió a mí. Mientras el reportero ajustaba la cámara, me di cuenta de lo que la maestra Dulcinea había hecho. Aquel reportaje en el periódico, aquella foto, eran más que publicidad para el concurso, eran una protección para mí. Mi padre ahora estaba públicamente vinculado a mi premio, a mi partida a la Ciudad de México. Sería mucho más difícil para él intentar buscarme después o explicar mi súbita desaparición. El flash disparó, capturando para siempre aquella escena. Yo y mi padre en la plataforma, a punto de abordar un tren que cambiaría nuestras vidas de formas que él ni imaginaba. El silbido del tren sonó, anunciando el abordaje. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos alrededor podrían oírlo. Aureliano se despidió secamente, evitando mi mirada. Hubo un momento extraño cuando estrechó mi mano. Creí sentir un leve temblor, como si algo dentro de él se estuviera quebrando. Pero quizás fue solo mi imaginación, queriendo ver humanidad donde no la había. Subimos al tren, mi padre y yo, acomodándonos en asientos duros de madera. El vagón estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Cuando el tren comenzó a moverse, miré por la ventana para ver cómo San Cristóbal se alejaba, las casitas de adobe haciéndose cada vez más pequeñas, el campanario de la iglesia de Santo Domingo desapareciendo en el horizonte. El viaje duraría varias horas. Mi padre, después de un tiempo observando el paisaje, se quedó dormido, la cabeza balanceándose con el movimiento del tren. Fue entonces cuando finalmente abrí el sobre que la maestra Dulcinea me había dado. Dentro había dinero, no mucho, pero suficiente para algunas semanas, y una nota. Valentina, este es un pequeño auxilio para tus primeros días.
Mi hermana Hermenegilda estará esperando en la estación de la Ciudad de México, cerca de la salida principal. Tiene cabello gris recogido en un moño y usará un pañuelo azul en el cuello para que la reconozcas. Después de la ceremonia de premiación, mi hermana le dirá a tu padre que el colegio solicitó que te quedes para una orientación especial. Él probablemente se sentirá aliviado de no tener que hospedarte o gastar más dinero y regresará solo. Hermenegilda cuidará de ti hasta el inicio de las clases. El colegio ya fue informado sobre tu situación especial, sin detalles. Solo que no debes regresar a casa en las vacaciones. La directora, hermana Consolata, es una mujer de confianza y garantizará tu seguridad. Recuerda siempre, tus palabras son tus alas. Úsalas para volar alto y libre. Con cariño, Dulcinea. Doblé la nota cuidadosamente, escondiéndola nuevamente junto con el dinero. Miré a mi padre dormido y por primera vez no sentí miedo, solo una certeza tranquila de que aquella sería la última vez que viajaría con él, la última vez que estaría bajo su poder. Llegamos a la Ciudad de México a media tarde. La ciudad me impresionó inmediatamente, tan grande, tan ruidosa, tan llena de personas y edificios altos. Mi padre también parecía desorientado, mirando alrededor con desconfianza mientras salíamos de la estación. Fue entonces cuando divisé a una señora de cabello gris, recogido en un moño, usando un pañuelo azul en el cuello. Nuestras miradas se cruzaron y ella hizo un pequeño gesto con la cabeza. Hermenegilda, la hermana de la maestra Dulcinea. Ustedes deben ser los Bojorques, dijo, acercándose con una sonrisa gentil. Soy Hermenegilda Peixoto, hermana de la maestra Dulcinea. Ella me pidió recibirlos y acompañarlos hasta la Secretaría de Educación. Mi padre, siempre desconfiado, la examinó de arriba a abajo. ¿Y cómo llegaremos allá? Tengo un automóvil, respondió ella tranquilamente. Por favor, vengan conmigo. Seguimos a Hermenegilda hasta un pequeño auto estacionado cerca de la estación. Mi padre dudó. Nunca había viajado en automóvil antes, pero su orgullo no le permitió mostrar miedo. Entramos en el vehículo, yo en el asiento trasero, mi padre adelante, junto a Hermenegilda. Mientras recorríamos las calles de la Ciudad de México, yo observaba todo con fascinación. Los edificios, las tiendas, las personas bien vestidas caminando apuradas. Era un mundo completamente diferente de San Cristóbal, un mundo donde podría perderme y comenzar de nuevo. La ceremonia en la Secretaría de Educación fue más formal de lo que podría haber imaginado. Un salón con sillas dispuestas en filas, autoridades sentadas al frente, banderas de México y de Chiapas decorando el ambiente. Mi nombre fue llamado y tuve que caminar hasta el estrado improvisado para recibir un certificado enmarcado y estrechar las manos de hombres de traje que me felicitaban. Vi a mi padre en la audiencia, incómodo en su traje simple, pero visiblemente orgulloso cuando las personas a su alrededor lo felicitaban. Aquella vanidad sería mi aliada. Después de la ceremonia, Hermenegilda se acercó a nosotros con una expresión seria. Señor Bojorques, necesito informarle que el colegio solicitó que Valentina permanezca esta noche para una orientación especial mañana temprano. Preparativos para el inicio de las clases, ¿entiende? El colegio proporcionará el hospedaje para ella. Mi padre frunció el ceño. ¿Y dónde me quedaré yo? No tengo dinero para hotel. Oh, eso no será necesario, respondió Hermenegilda prontamente. El señor puede regresar a San Cristóbal hoy mismo. Hay un tren a las 6 de la tarde. Valentina estará bien cuidada y el colegio ya tiene todas las autorizaciones necesarias, incluidas en los documentos que usted firmó. Vi el alivio pasar por el rostro de mi padre. La perspectiva de volver pronto a casa, sin la molestia de tener que encontrar y pagar por hospedaje, era tentadora. Además, los documentos mencionados por Hermenegilda habían sido firmados por él sin leer, en la prisa de parecer un padre responsable ante la maestra Dulcinea. Bueno, si es así, dijo, rascándose la barba sin afeitar. Luego se volvió hacia mí, sin saber bien cómo despedirse. No éramos una familia de abrazos o palabras de afecto. «Pórtate bien», fue todo lo que dijo, en un tono que mezclaba orden y vergüenza.
Y no olvides de dónde vienes. No lo olvidaré, papá, respondí. Y era verdad. Jamás olvidaría de dónde venía, de lo que había sobrevivido, de quién había dejado atrás. Él dio un asentimiento torpe y luego partió con Hermenegilda, que se ofreció para llevarlo de vuelta a la estación. Me quedé allí parada en el patio de la Secretaría de Educación, sosteniendo mi certificado y mi pequeño atado de ropa, sintiendo una mezcla indescriptible de emociones: alivio, miedo, esperanza y una extraña sensación de vacío que no esperaba. Una hora después, Hermenegilda regresó sola. Él embarcó en el tren, dijo, y sentí mis hombros relajarse, como si un peso enorme hubiera sido retirado de ellos. Vamos a mi casa ahora. Estás a salvo. ¿A salvo? Una palabra que apenas conocía, un concepto casi abstracto para mí hasta aquel momento. Entré nuevamente en el automóvil de Hermenegilda, dejando atrás no solo la Secretaría de Educación, sino toda una vida de miedo y abuso. La casa de Hermenegilda quedaba en un barrio tranquilo, alejado del centro. Era pequeña, pero acogedora, con libros apilados por todas partes. Ella era maestra, como su hermana. Una habitación simple me esperaba, con una cama de verdad, no un petate en el suelo, un lujo que nunca había experimentado. Te quedarás aquí hasta el inicio de las clases, dentro de 2 semanas, explicó, mostrándome la casa. Después irás al internado. Ya hablé con la hermana Consolata, la directora. Ella sabe que tu situación es delicada. ¿Ella sabe todo?, pregunté temerosa. Hermenegilda negó con la cabeza. No los detalles, solo que no puedes regresar a casa en las vacaciones. Es una mujer sensible, entenderás sin que necesites explicar. Aquella primera noche, lejos de San Cristóbal, lloré silenciosamente en la habitación prestada. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de liberación. Era como si cada lágrima llevara consigo un poco del peso que había cargado por tanto tiempo. En las 2 semanas que pasé con Hermenegilda, comencé a acostumbrarme a la idea de libertad. Ella me llevó a conocer la Ciudad de México, me regaló algunos libros, me enseñó cosas simples como usar un teléfono público o tomar un autobús, conocimientos básicos que nunca había tenido oportunidad de aprender. Una tarde me llevó a una tienda de uniformes, donde me probé el uniforme del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Una falda azul marino plisada, camisa blanca, calcetas hasta la rodilla. Cuando me vi en el espejo, vestida como una estudiante de verdad, casi no reconocí a la niña que me devolvía la mirada, una niña con futuro. El día que me mudé al internado, Hermenegilda me acompañó hasta las imponentes puertas del colegio. Era un edificio antiguo, de arquitectura imponente, con un jardín bien cuidado en la entrada. Monjas de hábito azul oscuro circulaban por los pasillos, orientando a las nuevas alumnas. La hermana Consolata, una mujer alta y delgada, con ojos sorprendentemente gentiles detrás de anteojos de aros gruesos, me recibió en su oficina. Hermenegilda se despidió con un abrazo, prometiendo visitarme regularmente. «Señorita Bojorquez», dijo la hermana Consolata cuando quedamos a solas. «Su maestra en San Cristóbal habló muy bien de usted. Dijo que tiene un don especial con las palabras». «Gracias, hermana», respondí tímidamente. Ella me observó por un momento, como si pudiera ver más allá de mi apariencia frágil, más allá del uniforme nuevo y del cabello cuidadosamente peinado. «En este colegio», dijo finalmente, «valoramos no solo el intelecto, sino también el carácter, y creemos que cada persona tiene su propio camino, sus propios desafíos que superar». Hizo una pausa, ajustando sus anteojos. «No sé qué dejó atrás en San Cristóbal, pero aquí puede construir algo nuevo, un futuro hecho por sus propias manos». En aquel momento entendí que de alguna forma ella sabía, no los detalles, pero lo suficiente para entender que yo estaba huyendo, recomenzando, y me estaba ofreciendo no solo educación, sino un refugio. «Gracias, hermana», repetí, la voz entrecortada por la emoción. Mis primeros días en el internado fueron de adaptación. Compartir una habitación con otras 3 chicas,
seguir horarios rígidos, participar en las misas diarias, absorber materias que nunca había estudiado antes. Pero estaba determinada a aprovechar cada momento, cada oportunidad. Pronto descubrí que mi talento con las palabras realmente me destacaba. En las clases de español y literatura, mis redacciones llamaban la atención de las maestras. La hermana Eulalia, que enseñaba literatura, llegó a leer uno de mis textos en voz alta para la clase, algo que me dejó al mismo tiempo orgullosa y avergonzada. Las otras chicas me encontraban demasiado callada, demasiado seria para mi edad. No entendían por qué estudiaba con tanta intensidad, por qué pasaba horas en la biblioteca, mientras ellas aprovechaban el tiempo libre para hablar sobre muchachos o moda. No sabían que cada página leída, cada conocimiento adquirido, era para mí no solo aprendizaje, sino una forma de reconstruirme, de alejarme cada vez más de la niña asustada de San Cristóbal. Mantuve contacto con la maestra Dulcinea a través de cartas. Ella me contaba las novedades de San Cristóbal, cómo mi padre andaba presumiendo de tener una hija estudiando en la capital, cómo los Morales finalmente habían desistido y encontrado otra muchacha para su hijo Bonifacio. Raramente mencionaba a Efigenia, y cuando lo hacía era con cuidado, como si supiera que era un tema doloroso para mí. En una de sus cartas, casi un año después de mi partida, finalmente trajo noticias más detalladas sobre mi madre. Su madre está más delgada, más callada, pero hay una nueva dignidad en ella. Cuando su padre presume por la ciudad sobre usted, ella solo sonríe, una sonrisa que parece guardar un secreto. Creo que encuentra fuerza en el hecho de que usted escapó, de que está construyendo una vida diferente. Es como si su libertad fuera de alguna manera también la de ella. Lloré al leer esas palabras, imaginando a Efigenia en su existencia silenciosa, encontrando pequeños consuelos en el hecho de que yo había logrado lo que ella nunca pudo tener. En los años que siguieron, me sumergí en los estudios con una dedicación que impresionaba hasta a las monjas más exigentes. Mi objetivo era claro: nunca más volvería a depender de nadie, nunca más sería vulnerable como lo había sido. El conocimiento y la educación serían mis armas, mi escudo, mi libertad. Cuando llegaron las primeras vacaciones escolares, como estaba acordado, no regresé a San Cristóbal. Me quedé en el internado con algunas pocas alumnas que, por razones diversas, tampoco podían o querían volver a casa. La hermana Consolata me asignó tareas especiales en la biblioteca, permitiéndome seguir aprendiendo incluso durante el receso. Fue durante esas vacaciones que conocí a la hermana Matilde, una monja anciana que raramente salía de sus aposentos debido a su salud frágil. Había sido profesora de literatura durante décadas y poseía una colección particular de libros que me permitió explorar. Fue ella quien me presentó la obra de Rosario Castellanos, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Virginia Woolf, mujeres que usaron las palabras para crear mundos, para expresar verdades profundas. Las palabras son semillas, me dijo la hermana Matilde una tarde mientras discutíamos un libro. Plantadas en el corazón y en la mente, crecen, florecen, dan frutos. Las palabras que escribes hoy pueden alimentar a alguien mañana. Aquella frase se quedó conmigo, resonando en los años siguientes. Comencé a soñar no solo con mi propia libertad, sino con la posibilidad de usar mis palabras para ayudar a otras niñas, a otras mujeres atrapadas en sus propias jaulas invisibles. A los 17 años, cuando completé el curso en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ya no era más la niña asustada que había llegado de San Cristóbal. Me había convertido en una joven segura, articulada, determinada. Gracias a mi excelencia académica, conquisté otra beca, esta vez para estudiar letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. La vida universitaria me abrió aún más horizontes. Conocí personas de diferentes lugares, con diferentes historias, diferentes sueños. Aprendí que mi experiencia, por más dolorosa que hubiera sido, no era única. Muchas mujeres cargaban cicatrices semejantes. Muchas tenían historias de abuso escondidas bajo sonrisas educadas.
Fue en la universidad donde comencé a escribir seriamente. No solo redacciones académicas, sino cuentos, poemas, crónicas, textos que hablaban de forma velada sobre opresión, sobre silenciamiento, sobre liberación. Textos que tocaban a otras personas, que provocaban reflexiones, que construían puentes entre mi experiencia y la de quien leía. Y fue a través de esos textos que encontré no solo mi voz, sino también mi propósito: usar las palabras para iluminar los rincones oscuros donde el abuso se escondía, para dar voz a quien había sido silenciado, para mostrar caminos de salida a quien se sentía atrapado. La niña que un día fue tratada como mercancía se transformó en una mujer que usaba sus palabras para cambiar el mundo. Una palabra, una historia, una vida a la vez. Hoy, a los 73 años, vivo tranquila aquí en Huasca de Ocampo, donde encontré mi rincón de paz. Llegué a este pueblito hace casi 20 años, después de jubilarme como profesora universitaria en Puebla, donde enseñé literatura mexicana por más de 3 décadas. Mi trayectoria después de la universidad en la Ciudad de México me llevó por varios caminos. Trabajé como maestra en escuelas públicas. Después conseguí un puesto en la Universidad Autónoma de Puebla. Fue allí donde conocí a Edmundo, un profesor de historia que se convirtió en mi compañero por 35 años hasta su fallecimiento hace 5 años. No tuvimos hijos biológicos, una elección mía, resultado de las cicatrices del pasado. Pero adoptamos a Martín, hoy con 45 años, que nos dio 2 nietos maravillosos, Cecilia y Ramón. Mi cuartito de artesanía, donde creo mis miniaturas de casas típicas mexicanas en botellas, es mi refugio. Comencé este curioso pasatiempo después de conocer a don Norberto, un señor que frecuentaba la biblioteca donde trabajé en Puebla. Él me enseñó a doblar las pequeñas piezas de madera de balsa, a usar pinzas finas y a tener paciencia infinita para construir estos mundos en miniatura. Cada botella cuenta una historia. Tengo una con una réplica de la casa donde nací en San Cristóbal, otra con el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, otra con la primera escuela donde enseñé. Son pedazos de mi vida, preservados como pequeños museos personales. Tengo una rutina tranquila. Me despierto temprano, tomo mi café escuchando la radio. Después me dedico a mis miniaturas por algunas horas. Por las tardes recibo visitas, amigas de la iglesia, exalumnos que pasan para un café, mi hijo Martín con los nietos cuando pueden venir de Puebla. A veces doy charlas en la escuela local sobre literatura o talleres de escritura creativa para jóvenes. Logré traer a mi madre, Efigenia, para vivir conmigo cuando me establecí en Puebla. Vivió con nosotros por casi 10 años, finalmente conociendo un poco de paz antes de fallecer. A mi padre y a Aureliano nunca más los vi. Supe por carta de la maestra Dulcinea que mi padre murió en un accidente en la mina años después de que salí de San Cristóbal, y Aureliano se mudó a Chihuahua. Publiqué varios libros a lo largo de los años, cuentos, crónicas y 2 novelas. El más conocido, Niña en jaula de cristal, ganó premios nacionales de literatura. En él cuento de forma ficcionalizada la historia de una niña que escapa del abuso a través de las palabras. Muchas lectoras me escriben diciendo que se identificaron, que encontraron valor en mis páginas. Esa es, quizás, mi mayor alegría hoy. Saber que las palabras que un día me salvaron, ahora ayudan a otras personas a encontrar su propia liberación. Las semillas de las que hablaba la hermana Matilde que planté dieron frutos que alimentan corazones hambrientos de esperanza. Mirando hacia atrás, hacia la niña asustada que fui, siento una ternura inmensa. Quisiera poder volver en el tiempo y decirle: lo lograrás. Construirás una vida hermosa, conocerás el amor verdadero, usarás tu dolor para ayudar a otras personas. Tus palabras serán alas no solo para ti, sino para muchas otras niñas atrapadas en sus propias jaulas. Esa es la vida que construí, ladrillito por ladrillito, palabra por palabra. Una vida que, a pesar de las cicatrices del pasado, o tal vez por causa de ellas, se convirtió en una historia de esperanza. Mis queridos y mis queridas que me están viendo ahora,
Si están pasando por algo parecido a lo que viví o conocen a alguien en esa situación, quiero decirles algunas cosas importantes. Primero, sepan que el abuso nunca es culpa de la víctima. Nunca. Lo que te hacen no define quién eres o en quién puedes convertirte. Las cicatrices que llevamos pueden doler, pero también pueden hacernos más fuertes, más compasivos, más determinados a cambiar el mundo. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarme todo. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Busquen ayuda. Hoy existen organizaciones en todos los países dedicadas a proteger a víctimas de abuso. Hay personas dispuestas a escuchar, a creer, a tender la mano. No importa dónde estén, existen caminos para salir de las situaciones de abuso. Y recuerden, el silencio protege al agresor, nunca a la víctima. La educación fue mi salvación, pero cada persona encuentra su propio camino. Para algunos puede ser el arte, la música, la espiritualidad, el trabajo con otras personas. Lo importante es creer que existe un camino, que existe una salida, que existe un futuro más allá del abuso. Y ahora quiero hacerles un pedido especial. Si esta historia tocó su corazón, por favor, ahora mismo, den clic en el botón de suscripción y activen la campanita. ¿Por qué? Porque cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que pueden estar sufriendo en silencio en este exacto momento. Compartan este video con alguien que ustedes creen que necesita escuchar este mensaje. Nunca saben quién está luchando en silencio, quién está buscando una chispa de esperanza para encontrar valor. Su compartir puede ser el punto de cambio en la vida de alguien. Y en los comentarios, dejen la palabra amor para que yo sepa que vieron hasta el final. Esta palabra que representa tanto para mí, que fue lo que busqué durante toda mi vida. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Juntos podemos crear una cadena de apoyo y esperanza para quien todavía está atrapado en su propia jaula. Recuerden siempre, nuestras historias, por más dolorosas que sean, no definen nuestro futuro. Son apenas capítulos de un libro que seguimos escribiendo todos los días con nuestras propias palabras, nuestras propias elecciones, nuestro propio valor.